Bienvenidos a este tiempo de aprendizaje y equipamiento por medio de las enseñanzas más importantes de la familia de iglesias Dove. Equípese y aprenda cómo plantar y edificar iglesias hoy. Prepárese para recibir de Dios y ser transformado. Buenas tardes, buenos días, según donde estén mis queridos hermanos y hermanas. Juan Carlos Alzamora nuevamente. Vamos a conversar un poquito en la sesión 17 sobre el bautismo del Espíritu Santo. Vamos a orar, ¿sí? Porque después de que termine esta enseñanza vamos a orar para que reciban el fuego de Dios y el bautizo del Espíritu Santo. Así que Padre, prepara nuestros corazones, te pedimos en el nombre de Jesús, te pedimos que tu gracia esté sobre nosotros y que tú aviva nuestro ser interior para recibir tu fuego ahora en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, yo quería comenzar con lo que dijo Juan el Bautista en Lucas 3:16, porque en Juan 3:16 es el versículo evangelístico que todo el mundo conoce, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo primogénito para que tuviéramos vida eterna, Jesucristo, ¿sí? En Lucas 3:16 habla de que el Señor nos bautizará en el Espíritu Santo y en fuego, hermanos. En el fuego de Dios, es decir, en el poder de Dios, en la capacidad de los cielos de venir por medio de nosotros, ¿sí? Pero tenemos que entender que en 1 Corintios, como dice en 1 Corintios 3:16, que como templos del Señor ya tenemos el Espíritu Santo una vez que decimos sí a Jesús. El Espíritu viene sobre nosotros, nos convertimos en el templo del Señor y el Espíritu mora en nosotros, y así como dice Romanos 8:9, todos tenemos el Espíritu de Dios, pues es un don de Dios, tenemos la vida eterna. Sin embargo, podemos ver que inclusive en la vida de Jesús, Él vivió sin pecar en algún momento como hombre, como el Espíritu, siendo engendrado por el Espíritu de Dios, pero no hizo ni un solo milagro por 30 años. Y hasta que fue bautizado en agua por Juan el Bautista y la paloma vino sobre Jesús en Mateo 3 y en Lucas 3. Y cuando la paloma vino, él fue guiado por el Espíritu al desierto y salió en el poder del Espíritu Santo del desierto. Y en Mateo 4 dice que empezó a hacer señales y prodigios donde quiera que fuera, ¿sí? En Juan 20, cuando Jesús sopla sobre los apóstoles, cuando se les aparece después de la resurrección, Él sopla sobre ellos y le dice, sean llenos del Espíritu Santo, y sin embargo les manda a Jerusalén a que allí esperen para que la promesa venga y sean llenos del Espíritu Santo para que reciban los dones de Dios, el poder de Dios, inclusive las lenguas y el gozo del Señor, ¿sí? Jesús dice en Juan 7 que de tu vientre fluirán ríos de aguas vivas, ¿sí? Eso era hablando de la promesa que iba a venir, es el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, esperan, cuando Él dice en Hechos 1, 4, 5 y 8 que esperen en Jerusalén, es para que reciban poder, para que vayan a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hacia todos los lugares del mundo con el poder de Dios y en el Evangelio, ¿sí? Entonces vemos que es una promesa de Dios y les dice, esperen en Jerusalén hasta que el Espíritu venga sobre ustedes, ¿sí? Entonces les da el Espíritu a quien lo pide. Es decir, que si tú le pides al Espíritu en Lucas 11 al 13, Él no te va a dar una serpiente, hermano. Si tú le pides a Él sinceramente, Él va a venir con el poder de Dios para totalmente transformar a tu vida, ¿sí? Entonces, por eso, cuando van el día de Pentecostés, en Hechos 2,
versículos 1, 4, ellos están esperando como Jesús les dice, y de pronto oyen un ruido como el sonido de viento soplando, y lenguas de fuego vinieron sobre sus cabezas y fueron bautizados con el Espíritu y con fuego, como Jesús venía diciendo, como Juan el Bautista profetizó sobre ellos. Y cuando eso ocurrió, salieron de ese aposento alto donde estaban reunidos todas las tribus de Jerusalén, de Israel, para las fiestas de Pentecostés. Y ellos escucharon el ruido de estos apóstoles, de estos primeros creyentes, de estos 120 en el aposento, y como consecuencia se salvaron ese día 3,000 personas. Tremendo testimonio, hermano. En Hechos 10, el Espíritu, inclusive cuando Pedro está predicando, él va a querer predicar a los gentiles, lo mismo que le predicó a los judíos en Hechos 2, se lo quería predicar en Hechos 10, pero Dios interrumpe su prédica y derrama el Espíritu sobre los gentiles, igualito que sobre los judíos, y reciben ellos el fuego de Dios en Hechos capítulo 10. Entonces podemos ver que el Señor desea darnos no solamente la tarea de evangelizar el mundo, sino darnos el poder y las señales y los prodigios y el fruto y la dirección del Espíritu y la capacidad de poder ser llenos vez tras vez tras vez, porque Dios quiere que por medio de su gracia logremos alcanzar al mundo y llenarlos también con la tercera persona de la Trinidad. De hecho, en 2 Corintios 3 dice que el Espíritu es Señor, y donde el Espíritu del Señor está, ahí hay libertad. Entonces el Espíritu da tanto los dones del Espíritu como los frutos del Espíritu, como la capacidad de ver cómo el Padre y el Hijo se comportan. El Espíritu lo revela a nosotros. Por eso es necesario no solamente tenerlo en nosotros, sino que esté sobre nosotros, de hecho sumergidos, así como un vaso de agua, el Espíritu dentro hay agua, pero es echar ese vaso en un océano. El Espíritu está sobreponiéndose sobre toda cosa, sumergiéndonos totalmente, así como nos sumergimos en las aguas del bautismo. Bien. Entonces, 7 maneras de recibir el Espíritu, ¿sí? Primero, todos tenemos que darnos cuenta que ya el Espíritu está en nosotros. Del momento, como dije antes, de que recibimos a Cristo, sabemos que el Espíritu de Dios viene en nosotros. Cuando yo recibí al Señor, yo supe inmediatamente, vino una paz, vino una presencia en mí. Yo me di cuenta que algo sucedió. Yo no entendía teológicamente qué me había sucedido. Yo no entendía nada de lo que me estaba pasando, pero sí sentí algo muy real, un calor, que fue muy real dentro de mí, y yo sé, algo sucedió en mí. Y en ese momento yo supe que algo había entrado en mi corazón que era más allá de lo que yo podía imaginar, ¿sí? Número 2, hay una diferencia entre tener el Espíritu y estar lleno del Espíritu. Entonces, en ese momento yo tuve el Espíritu, yo me arrepentí, me entregué mi vida al Señor, pero yo pasé inmediatamente, me preguntaron, ¿tú has sido lleno del Espíritu Santo? Y yo les dije, yo ni siquiera sabía que había un Espíritu Santo. Y cuando oraron por mí, el Espíritu de Dios vino sobre mí en tal poder que yo empecé a hablar en una sílaba en lenguas, y empecé de ahí no me pude parar, me caí en un sofá y de ahí no me pude levantar, orando y orando por 1 hora y media. Y 2 días después, Dios me libró de todo lo que yo tenía, de toda adicción. Yo no me había dado cuenta que no necesitaba nada, pero el Espíritu rompió todo eso de una manera instantánea. Aleluya. Bueno, entonces sabemos que si esa es la realidad, número 3, Él nos da poder, hermanos. Nos da poder para vencer el pecado, obviamente, pero nos da poder sobre
sobre serpientes y escorpiones y toda malicia del enemigo, sobre todo el poder del enemigo. Él nos da poder para vencer, Él nos da poder para evangelizar, para ver enfermos sanar, para ver el enemigo librar a gente y ver a Dios librando y el enemigo huyendo, ¿sí? Y podemos ver, número 4, que nosotros tenemos que pedirle a Cristo que nos dé el Espíritu. En Hechos número 1 vemos que Jesús asciende a la diestra del Padre y Él dice... Él dice que a la diestra del Padre, el Padre le da el Espíritu y Cristo nos da el Espíritu a nosotros, ¿sí? Entonces pidámoslo a Cristo para que Él libre el Espíritu en toda carne, en todo lugar, que nos sature completamente para andar en su poder, ¿sí? Número 5, hay veces que hay que poner manos sobre personas, así como hizo Pablo capítulo de Hechos, en Hechos, versículo 19 o 18, perdón, cuando consigue a 12 discípulos de Juan el Bautista, él pone manos sobre ellos, ellos reciben el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu, hablan en lenguas y empiezan a profetizar todo en una sola vez, hermano. Qué tremendo. Y Pablo pone manos sobre ellos y oran así. A veces que no es necesario, pero muchas veces sí. ¿Sí? Y entonces también número 6, los dones y los frutos vienen de Él, es decir, el fruto de gozo, amor, paz, perseverancia, fidelidad, dominio propio, paciencia, gentileza. Todo esto son frutos del Espíritu, la fidelidad, la fe, que vienen con el bautizo, que son que vienen con la presencia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, y obviamente los dones del Espíritu que se encuentran en 1 Corintios 12, tanto el don de palabra de ciencia, palabra de conocimiento, palabra profética, discernimiento de espíritus, señales espíritu de sanidad, el don de sanidad, el don de milagros, el don de fe. Son diferentes dones para capacitarnos por medio del Espíritu Santo a poder nuevamente multiplicar el Evangelio, ¿sí? Entonces, sabemos que no solamente podemos ser llenos una vez, como sucedió con los apóstoles en Hechos 2, pero podemos ser llenos continuamente, como nuevamente les sucedió en Hechos 4. Y Pablo dice ser llenos continuamente del Espíritu Santo, es decir, no solamente una sola vez es posible, sino vez tras vez tras vez puedes recuperar el fuego de Dios en tu vida, ¿verdad? Que es tremendo y emocionante. Vivir una vida así al filo con Jesús es lo máximo, mi querido hermano. Así que bueno, ¿cómo recibir el bautismo del Espíritu y cómo recibir esas lenguas angelicales, esa capacidad de poder orar y conectarte con Dios en un idioma celestial, un idioma angelical, donde tú puedes edificar a tu cuerpo, edificar a tu espíritu, como dice en Romanos 8, porque no sabemos cómo orar, pero Él nos da gemidos que no son como palabra para poder edificar a nosotros, para orar por nuestros hermanos, para orar por nosotros y ser edificados, como dice el libro de Judas, que dice que el que ora en el Espíritu se edifica a sí mismo. En 1 Corintios 14, el que habla en lengua se edifica nuevamente a sí mismo. Pablo dice, gracias a Dios que yo oro en lenguas más que todos ustedes. Entonces hay una cosa de hablar en lenguas, eso es un don de Dios, y hay una cosa que es orar en lenguas, que todo el mundo puede recibir una lengua para orar. Tremendo. Entonces, ¿cómo recibirlo? Número 1, se la pides a Cristo. Cristo es el que bautiza en el Espíritu Santo y el que libra las lenguas angelicales. Número 2, es un idioma, así que tú y yo tenemos que mover nuestra boca cuando oramos, porque es un idioma, nuestra lengua tiene que moverse, Dios no la va a mover por nosotros. Pero número 3, es sobrenatural, no es intelectual, va a venir de nuestro ser interior.
interior. Va quizás a ser un sonido o una sílaba que no tenga ningún tipo de sentido en lo natural, pero sí en lo espiritual, hermano, porque hablas las lenguas de ángeles. Y número 4, las recibes por fe, mi querido hermano. Simplemente calla tu mente por un segundo y recibe de Dios que viene por medio de dentro de ti hacia afuera. Acuérdate que ya el Espíritu está en nosotros, así que va a venir de nosotros para llenarnos completamente. Así que ahora que ya hemos compartido lo que es el Espíritu Santo, lo que es este bautismo, es interesante. Cada vez que es introducido el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento o en los Evangelios, siempre va a traer fuego. El bautismo del Espíritu Santo trae fuego. ¿Qué significa eso? Significa que trae poder, hermano. Significa que trae transformación para que tú seas una persona y te conviertas en otra. ¿Qué fue lo que sucedió en mi vida hace 40 y pico de años? De una manera que desde el momento que fui bautizado en el Espíritu y recibí mis lenguas angelicales, mi vida fue transformada completamente. No es que necesitaba hablar en lenguas inmediatamente, sino que el bautizo hizo que rompiera yugos de mi vida y pude entonces empezar a orar y tener una relación íntima con el Señor, y después Él empezó a hablarme y yo empecé a conversar con Él según estas lenguas angelicales, y aunque no entendía al comienzo, Él me empezó a mostrar de cómo entenderlo, cómo discernirlo, y a veces no sabía cómo orar, a veces no sé, hasta el día de hoy no sé cómo orar, pero el Espíritu nos da palabra en el Señor para cantar en Él, orar en Él. Oramos en lo natural, pero también oramos en lo espiritual. Cantamos en lo natural, pero también cantamos en lo espiritual. Y el Señor usa esas lenguas dentro de nosotros para edificarnos y para glorificar su nombre. ¿Sí? Tremendo, hermano. Así que vamos a orar para que tú y yo tú recibas el Espíritu Santo y yo sea lleno nuevamente. Entonces, acuérdate nuevamente, número 1 es por fe, número 2 es un idioma, número 3 hay que pedírselo a Cristo, número 4 no es intelectual, sino cualquier sonido que viene dentro de ti, cualquier palabra que viene, empieza a acentuar eso en tu vida y tú vas a ver si por fe lo recibes, por fe lo recibirás. Amén. Vamos a orar entonces. Di conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido ahora, Jesucristo, que tú me bautices en el Espíritu Santo y que tú me libres en mis lenguas angelicales para que yo pueda orar según tu voluntad, Señor. Te pido por fe, Padre, que me llenes ahora por tu Espíritu Santo, que traigas el fuego de Dios en mí ahora mismo, Señor. Así que te pido, Señor, ahora lo recibo en el nombre de Jesús. Ahora déjame orar por ti. En el nombre de Jesús, sé bautizado en el Espíritu Santo. Y así suenan las lenguas, hermano. Yarabasato korebamasatecala. Fararem, fararem, fararam. Todos los que están oyendo este video en este momento sean bautizados en el Espíritu Santo. Que el fuego de Dios venga sobre ustedes ahora mismo. En el nombre de Jesús. Que la gracia de Dios se multiplique. Que el Señor venga con poder en tu vida. Riabasoti carabasa, falaronti carabasote raraba. En el nombre de Jesús. Que seas libre de toda cosa. Que el gozo del Señor sea tu fortaleza. Que empieces a profetizar en el nombre de Jesús y que Dios transforme tu vida ahora. Recibe, recibe, recibe en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por hacer milagros en estas vidas. Gracias, Señor, por el privilegio de poder verte manifestar en toda persona que recibió de ti en este momento por fe en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, hermanos. Que tengas un lindo día. Amén.